No sirves ni para contar las ovejas que se mueren, Matías. 40 años respirando el polvo de mis corrales y sigues siendo una carga. La voz de don Efraín Salgado retumbó en todo el rancho como un trueno seco. Señalaba con desprecio el cuerpo inerte de una yegua caída, mientras los trabajadores observaban en silencio, con la cabeza baja y el corazón apretado. Matías, encorvado por los años y el trabajo, sostenía el sombrero entre las manos. Tenía 67 años, la espalda vencida y los dedos torcidos por décadas de labor sin descanso. No levantó la mirada. «Perdóneme, patrón», murmuró. «El animal enfermó en la madrugada. Hice todo lo que pude». Don Efraín escupió al suelo como si esas palabras le ensuciaran los oídos. «Mañana cumples 40 años sirviéndome. Dices que confías en mi palabra, pues mañana te daré lo que prometí. Pero esto», señaló al animal muerto, «te lo descontaré. Nada es gratis en esta vida». Una risa breve y cruel se escapó de su boca. Algunos capataces sonrieron, otros bajaron aún más la cabeza. Esta historia no es ficción. Se repite todos los días, en campos donde el sudor vale menos que la tierra que lo absorbe. Si crees que Dios ve al trabajador fiel y que ningún hombre merece ser humillado por dar su vida entera al trabajo, suscríbete ahora. Tu apoyo es una voz para quienes nunca han sido escuchados. Matías regresó esa noche a su jacal de adobe en el límite del rancho. Lo esperaba Rosa, su esposa, con un plato sencillo de lentejas y tortillas duras. «Te noto el alma cansada», dijo ella apenas lo vio entrar. «¿Qué pasó hoy?». Matías tardó en responder. Se sentó despacio, como si el cuerpo pesara más que nunca. «Dice don Efraín que la yegua muerta se descontará de lo que me dará mañana». Tragó saliva. 40 años esperando ese pago, Rosa. 40 años creyendo. Ella cerró los ojos un instante. Durante décadas habían soñado con un pedazo de tierra, un lugar donde envejecer sin miedo, donde sembrar algo que no fuera cansancio. A la mañana siguiente el cielo amaneció cubierto, gris, como si la creación misma presintiera lo que estaba por ocurrir. Todos los trabajadores fueron llamados al patio central. Don Efraín apareció impecable, botas limpias, sombrero nuevo, documentos en la mano. Matías Herrera anunció: «Por tus 40 años de servicio, este es tu pago». Hizo una pausa larga, innecesaria. «Te entrego el malpaso». Un murmullo recorrió el lugar. El malpaso era un terreno seco, quebrado, lleno de rocas negras donde ni los animales se detenían. 5 hectáreas, con escrituras, añadió extendiendo los papeles. «Es lo justo». La humillación fue evidente. Dios guardó silencio, pero no había terminado de hablar. Matías tomó los papeles con manos temblorosas. No discutió, no levantó la voz, solo asintió, como quien ha aprendido que la dignidad muchas veces se defiende en silencio. Rosa estaba a su lado, apretando los labios para no llorar frente a todos. Las risas no se ocultaron esta vez. «Suerte sembrando piedras», viejo, gritó uno de los capataces. «A ver si Dios baja a regarlas», dijo otro entre carcajadas. Esa misma tarde, cuando el sol comenzaba a caer, Matías y Rosa recogieron lo poco que tenían: una mesa vieja, 2 cobijas gastadas, una olla abollada y una cruz de madera que había colgado 40 años sobre su cama. Caminaron sin mirar atrás. Nadie los despidió. El malpaso resultó ser peor de lo que decían. Un cerro áspero, cubierto de rocas filosas, sin sombra, sin agua cercana, ni un espacio plano donde clavar un poste. Rosa se quedó inmóvil, observando el terreno. ¿Aquí vamos a vivir?», preguntó en voz baja. Matías respiró hondo. Sintió como algo se rompía por dentro, pero no dejó que se notara. «No temas, vieja», dijo al fin. «El Señor no nos trajo hasta aquí para abandonarnos». Levantaron una carpa improvisada con lonas viejas. Esa primera noche el viento silbó como lamento, y el frío se metió en los huesos. Rosa lloró en silencio, con el rostro enterrado en la cobija. Matías miraba al cielo, buscando una respuesta que no llegaba. Los días siguientes fueron los más duros. Con un pico gastado, Matías comenzó a retirar piedra por piedra desde el amanecer hasta que la luz se apagaba. Las manos le sangraban, la espalda ardía, pero no se detenía. «¿Para qué te esfuerzas?», le gritaban desde parcelas vecinas. «De ahí no sale nada. Ese cerro está muerto». Matías no respondía, solo seguía cavando. Cada golpe era una oración muda, cada piedra removida, un acto de fe. Rosa caminaba kilómetros hasta el pueblo para vender pan casero. A veces volvía con unas monedas, a veces solo con cansancio. Cuando veía a Matías dormido de agotamiento, se sentaba a su lado y lloraba sin hacer ruido. «40 años, señor», susurraba. «¿Para esto?». Un mes después,
Apenas habían logrado despejar un pequeño espacio para levantar una choza de madera y lámina. Las piedras retiradas las amontonaron alrededor, formando un cerco tosco. Al menos servirán para protegernos, decía Matías, intentando creerlo. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una tarde, al golpear una roca particularmente dura, el pico se detuvo en seco. La piedra se partió con un sonido distinto profundo. Dentro, algo brilló. No era tierra, no era barro, era luz atrapada en piedra. Matías quedó inmóvil, con el corazón latiendo como nunca antes. Matías se quedó mirando el interior de la roca partida como si temiera que aquello desapareciera al parpadear. Los colores no eran fijos, cambiaban con la luz del atardecer, como si la piedra respirara. Cerró los ojos un instante y murmuró una oración. Señor, si esto viene de ti, dame sabiduría para no perderlo. Cuando Rosa regresó del pueblo, cansada y con el canasto casi vacío, Matías la llamó en voz baja. Ven, vieja, mira esto. Ella tomó el fragmento entre las manos. Sus ojos se abrieron lentamente. Algo en su memoria despertó. Muchos años atrás, antes de casarse, había trabajado como ayudante en la casa de un comerciante que viajaba mucho. No estoy segura, dijo, pero mi antiguo patrón tenía piedras así. Decía que eran raras, valiosas. Matías frunció el ceño. ¿Valiosas como cuánto? Rosa negó con la cabeza. Nunca lo supe, pero recuerdo que las guardaba bajo llave. Esa noche no durmieron. El viento seguía soplando, pero ya no sonaba igual. A la mañana siguiente, Matías hizo algo distinto. En lugar de despejar terreno, comenzó a examinar cada piedra que retiraba. No todas brillaban, pero muchas sí. El cerro no estaba muerto, solo estaba escondiendo su promesa. No le dijeron nada a nadie. Trabajaron en silencio, guardando los fragmentos más hermosos en un costal enterrado bajo la choza. El temor no era la pobreza, era que alguien les arrebatara lo poco que Dios comenzaba a revelarles. Si don Efraín se entera, susurró Rosa una noche, volverá a reclamar lo que ya no es suyo. Que Dios nos cubra, respondió Matías. Ya no confío en los hombres, pero confío en la justicia del cielo. Pasaron semanas, meses, vivían con lo mínimo. El costal crecía, y con él una esperanza que Matías no se atrevía a nombrar en voz alta, hasta que un día, un extraño apareció por el camino polvoriento que bordeaba el Malpaso. Era un hombre de ciudad, lentes oscuros, ropa sencilla pero limpia. Se detuvo al ver a Matías partiendo piedras. Buenas tardes, saludó. Mi nombre es Daniel Fuentes, soy ingeniero en suelos, estoy haciendo estudios en la región. Matías respondió con un gesto, sin dejar de trabajar. El forastero caminó unos pasos más y se detuvo frente al cerco de piedras. ¿Puedo?, preguntó, tomando un fragmento sin esperar respuesta. Sacó una lupa del bolsillo. Miró, volvió a mirar. Su rostro cambió. Señor, dijo finalmente, ¿sabe usted lo que hay en este cerro? Matías lo miró fijo, con la serenidad que solo dan los años de humillación. Piedras, respondió. Eso fue lo que me dieron por 40 años de trabajo. El ingeniero tragó saliva. No, el ingeniero Daniel Fuentes respiró hondo, como quien intenta contener una verdad demasiado grande. Esto que usted tiene aquí no es común, dijo con voz baja casi reverente. Es un yacimiento completo, y no uno pequeño. Matías apretó los dientes. Había aprendido a no emocionarse antes de tiempo. ¿Y eso qué significa?, preguntó. Porque yo solo veo piedras que me dejaron como burla. Daniel volvió a mirar el terreno, el cerco, el polvo en el aire. Significa que este cerro vale más de lo que muchos ranchos juntos. Rosa sintió que las piernas le temblaban y se apoyó en la pared de la choza. Nos está diciendo que, no terminó la frase, que Dios escondió riqueza donde los hombres solo vieron desprecio, respondió el ingeniero. Durante horas les explicó lo poco que podía sin instrumentos. Les habló de vetas, de minerales formados durante siglos, de mercados, de coleccionistas. Les dijo que aquello no se explotaba con prisa, sino con cuidado y sabiduría. Antes de irse, dejó una tarjeta sobre la mesa. Volveré en una semana, dijo. Si deciden seguir adelante, puedo ayudarlos a hacerlo bien y legalmente. Esa noche, Matías y Rosa se sentaron frente a la cruz de madera. No hablaron de dinero, hablaron de temor, de justicia, de Dios. ¿Y si esto es una prueba?, preguntó Rosa. ¿Y si nos lo quitan? Nada que venga de Dios puede ser robado sin su permiso, respondió Matías. Y si lo permite, será porque aún así habrá propósito. Pero la noticia no tardó en correr. En los pueblos pequeños, el silencio pesa poco. Un comentario aquí, una mirada allá, y el rumor llegó a oídos de don Efraín Salgado. 2 días después, apareció en el Malpaso.
No venía solo. 2 hombres armados lo acompañaban. El polvo se levantó bajo sus botas nuevas. Matías gritó desde lejos: «Dicen que encontraste algo que me pertenece». Matías dejó el pico. Se enderezó despacio. El hombre encorvado había cambiado. No en fuerza, sino en firmeza. «No es suyo, don Efraín». El hacendado sonrió con desdén. «Todo lo que sale de esta tierra es mío. Siempre lo ha sido». Matías caminó hasta la choza. Regresó con un sobre viejo. Sacó los documentos. «Usted me entregó el malpaso como pago». Firmó frente a testigos. «Aquí están las escrituras». El rostro de don Efraín se tensó. «Te di un cerro inútil», escupió. «No un tesoro. Hubo un error y vengo a corregirlo». Intentó avanzar, pero se detuvo al ver que varios vecinos comenzaban a acercarse. Todos conocían la historia. Todos habían sido testigos de la burla. «No hay error», dijo Matías con voz tranquila. «Usted me dio piedras creyendo que me condenaba. Dios decidió otra cosa, y el cielo no guardó silencio». Don Efraín apretó la mandíbula. Su mirada iba del terreno a los documentos, de los vecinos a los fragmentos brillantes incrustados en el cerco. «No hagas esto difícil, viejo», dijo, sacando un fajo de billetes. «Te compro el terreno, todo, aquí mismo, 10,000 pesos». Matías ni siquiera los miró. «No está en venta». Don Efraín rió con incredulidad. 20,000. «No está en venta». La risa desapareció. 30,000. «Es mi última oferta». Matías volteó a ver a Rosa. Ella se acercó, tomó su mano y negó con suavidad, como quien ya tomó una decisión antes de que la pregunta existiera. «Estas piedras», dijo Matías, «son lo único que nos quedó después de 40 años de servicio. No las venderemos». El hacendado cambió de rostro. Llegaron las amenazas, las visitas a funcionarios, los rumores de demandas por fraude. Pero la historia ya se había extendido. El trabajador humillado, el cerro despreciado, la bendición inesperada. Nadie quiso ayudar a don Efraín a robar otra vez. Una semana después, el ingeniero Daniel regresó, esta vez con herramientas, permisos y papeles. Les explicó cada paso con paciencia. «Si lo hacen bien», dijo, «esto puede sostenerlos no solo a ustedes, sino a otros». Así nació algo pequeño, humilde, legal. Los primeros meses fueron duros. No había maquinaria, solo manos cansadas y fe. Pero cada piedra extraída confirmaba la verdad. El malpaso ya no era maldición. Con el tiempo contrataron a 2 hombres del pueblo, luego a 4. Algunos eran antiguos compañeros de Matías, cansados del trato de don Efraín. Mientras tanto, el rancho de don Efraín comenzó a vaciarse. Los trabajadores se iban, las deudas crecían, el respeto se evaporaba. 6 meses después, el malpaso era irreconocible. Había una casa sencilla pero firme, un pequeño taller, un pozo y trabajo digno. Una tarde, cuando el sol caía, una figura solitaria apareció por el camino. Era don Efraín, sin armas, sin escoltas, sin soberbia. «Matías», dijo desde lejos, «¿puedo hablar contigo?» Matías salió limpiándose las manos. «Diga». El hacendado bajó la mirada. «Necesito trabajo». El silencio pesó más que cualquier palabra. Finalmente Matías habló. «Aquí el trabajo es duro, se paga lo justo, 8 horas, domingos libres, respeto para todos». Don Efraín asintió. «Acepto. Entonces preséntese mañana a las 7». Y así, Dios volteó la balanza. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas asomaba, don Efraín llegó puntual. Vestía ropa sencilla, botas gastadas que no parecían nuevas. Se detuvo un momento antes de cruzar el cerco de piedras, como si el terreno mismo le recordara todo lo que había perdido. Matías ya estaba trabajando. «Aquí no hay patrones», dijo sin mirarlo. «Aquí todos empezamos igual». Don Efraín tomó un pico. Sus manos, acostumbradas a firmar papeles y dar órdenes, temblaron al primer golpe. La piedra no cedió. El esfuerzo le arrancó un gemido. «Aprenderá», dijo Matías. «Nadie nace sabiendo cargar peso». Los días pasaron. El antiguo hacendado aprendió a callar, a obedecer, a esperar su turno. El sudor le corría por la frente, las manos se le llenaron de ampollas. Por primera vez en su vida, el cansancio no era ajeno. Rosa observaba todo desde lejos. Una noche, mientras cenaban, le preguntó a su esposo: «¿Por qué lo aceptaste, después de todo lo que nos hizo?» Matías miró la cruz de madera colgada en la pared. «Porque Dios no me sacó de la humillación para convertirme en lo mismo que me hirió. Él ya está tratando con su corazón». Con el paso de los meses, el pequeño proyecto creció. Se formó una cooperativa. Llegaron permisos, compradores, alianzas.
El nombre La Roca Viva comenzó a escucharse más allá del pueblo. Matías y Rosa no se enriquecieron de golpe, pero nunca más pasaron hambre. Y lo más importante, nadie volvió a gritarles. Don Efraín, en cambio, fue cambiando. Ya no hablaba fuerte, escuchaba, preguntaba, agradecía. Algunos jóvenes del pueblo, que antes lo temían, ahora lo veían trabajar a su lado. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol recién plantado, don Efraín rompió el silencio. Nunca entendí por qué Dios te bendijo a ti después de todo lo que te hice. Matías bebió un sorbo de agua. Tal vez no era para bendecirme solo a mí, respondió. Tal vez era para enseñarnos a ambos. Don Efraín bajó la cabeza. Perdí todo. No, dijo Matías. Perdió lo que no era suyo. Y ganó algo que nunca tuvo. ¿Qué? Matías lo miró con calma. Dignidad. El viento sopló suave. El cerro, antes despreciado, guardaba silencio. Y Dios seguía escribiendo la historia. Con el paso del tiempo, La Roca Viva dejó de ser solo un sitio de extracción. Se convirtió en el corazón del pueblo. Donde antes había polvo y abandono, ahora había orden, trabajo y esperanza. Matías insistió desde el inicio en algo que muchos no entendían. El dinero sirve, decía, pero no es el propósito. Si Dios nos levantó, fue para levantar a otros. Construyeron un pequeño taller donde se limpiaban y preparaban las piedras. Rosa organizó a las mujeres del pueblo, enseñándoles oficios sencillos. Ninguna era tratada como menos. Todas recibían su paga justa. Don Efraín, ahora supervisor de un pequeño grupo, trabajaba en silencio. Algunos días se le notaba el peso del pasado en los hombros. Otras veces, una paz desconocida. Una tarde, un joven minero le preguntó, ¿es verdad que usted fue dueño de Medio Valle? Don Efraín tardó en responder. Fui dueño de muchas cosas, dijo al final, menos de mí mismo. El muchacho no entendió del todo, pero esas palabras se quedaron flotando en el aire. 2 años después, La Roca Viva se había expandido. Llegaron compradores de otras regiones. Las piedras viajaban más lejos de lo que Matías jamás imaginó. Pero la casa seguía siendo modesta. La mesa sencilla, la cruz en el mismo lugar. Una parte de las ganancias se destinó a una escuela pequeña, luego a una clínica básica. Nadie lo anunciaba, nadie lo presumía. Que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, decía Rosa, recordando las palabras que había escuchado desde niña. Don Efraín vendió lo poco que le quedaba del rancho para pagar deudas. Se mudó a una casa pequeña en el pueblo. Algunos lo miraban con sorpresa, otros con respeto. Una tarde, mientras compartían el almuerzo bajo el árbol que Matías había plantado al inicio, don Efraín habló de nuevo. Nunca pensé que terminaría trabajando para el hombre que desprecié. Matías sonrió levemente. Yo nunca pensé que ese desprecio sería el terreno donde Dios sembraría algo nuevo. El silencio fue distinto. Ya no pesaba. La tierra, antes maldita por los hombres, había sido consagrada por la fe. Una mañana clara, mientras el sol iluminaba las vetas de piedra como si fueran brasas encendidas, Matías se detuvo a observar el cerro. No lo miraba como antes. Ya no era un enemigo que había que domar, sino un testigo silencioso de la fidelidad de Dios. ¿Recuerdas cuando llegamos?, le dijo a Rosa. Yo creí que aquí se había terminado todo. Ella asintió. Recordaba el frío de la primera noche, el hambre, el miedo. Recordaba haberle pedido a Dios no riquezas, sino fuerzas para no amargarse. Dios no nos dio lo que pedimos, respondió, nos dio algo mejor. Ese mismo día Daniel, el ingeniero, regresó con noticias. Había nuevos contratos, nuevas rutas de venta. Todo indicaba crecimiento. Matías lo escuchó con atención, pero al final levantó la mano. Con cuidado dijo, no quiero que esto nos robe el corazón. Daniel sonrió. Eso es lo que los ha traído hasta aquí. Mientras tanto, don Efraín observaba desde lejos, se acercó con pasos lentos. A veces pienso, dijo, que si no te hubiera dado este cerro por burla, nada de esto habría pasado. Matías lo miró con serenidad. A veces Dios usa la injusticia de los hombres para revelar su justicia. Esa noche don Efraín no pudo dormir. Recordó cada grito, cada desprecio, cada promesa rota. Y por primera vez lloró sin vergüenza. Al amanecer buscó a Matías. Quiero pedirte algo, dijo. No trabajo, no dinero. Matías esperó. Enséñame a vivir sin pisar a nadie. Matías puso su mano sobre su hombro. Eso no se enseña con palabras, se aprende caminando. El cerro seguía ahí, pero ahora hablaba de redención. El tiempo siguió su curso, y con él las vidas que se entrelazaron alrededor de La Roca Viva.
Los niños del pueblo ya no crecían viendo partir a sus padres al amanecer sin esperanza. Ahora regresaban al atardecer con cansancio digno y pan suficiente. La escuela empezó a llenarse de risas, la clínica de alivio y el cerro de historias. Una tarde, mientras Matías revisaba unas cuentas sencillas porque nunca dejó que el dinero se volviera dueño, encontró la vieja escritura doblada, aquella que don Efraín había firmado con desdén. La alisó con cuidado y la volvió a guardar. No por lo que vale, se dijo, sino por lo que nos recuerda. Ese mismo día don Efraín pidió hablar con todos los trabajadores. Se paró frente a ellos con la gorra en la mano y la voz contenida. No siempre supe mandar, dijo. Creí que el poder era levantar la voz y doblar voluntades. Me equivoqué. Si hoy sigo aquí, es porque alguien decidió no devolver mal por mal. Miró a Matías. No pidió perdón con palabras grandes. Lo pidió con la cabeza inclinada y el silencio honesto. Los hombres asintieron. Algunos habían sufrido bajo su mando. Otros apenas lo conocían, pero todos vieron algo nuevo, un hombre que había sido quebrantado para ser reconstruido. Esa noche, Rosa preparó una comida sencilla para todos. No hubo discursos, solo gratitud. Matías levantó la copa de agua y dijo, «Cuando llegamos aquí, creímos que Dios nos había llevado al final del camino. Hoy entiendo que nos trajo al inicio de algo que no se compra, paz». El viento recorrió el cerro como un susurro de aprobación, y en ese silencio lleno, Matías supo que la mayor riqueza no brillaba en las piedras, sino en los corazones transformados. Una tarde serena, cuando el sol descendía lento detrás del cerro que un día llamaron maldito, Matías se sentó bajo la sombra del árbol que había plantado al llegar. Sus ramas ya eran fuertes, como él. Rosa se acomodó a su lado. Miraron en silencio la tierra que había pasado de burla a bendición, de desprecio a propósito. «Nunca entendí», dijo ella, «¿por qué Dios permitió tanta injusticia al principio?». Matías respiró profundo. Tal vez porque si todo hubiera sido fácil, nunca habríamos aprendido a confiar cuando no quedaba nada. En ese momento, don Efraín pasó frente a ellos, con las manos cubiertas de polvo y el rostro cansado, pero en paz. Ya no era el hombre que gritaba órdenes, era uno más, y eso lo había salvado. «Gracias», dijo simplemente inclinando la cabeza. Matías respondió con una leve sonrisa. Con los años, la roca viva se convirtió en sustento para muchos, pero Matías nunca permitió que olvidaran el origen. «Recuerden», decía, «Dios no se equivoca de terreno. A veces nos planta donde duele para que aprendamos a crecer». Cuando Matías partió de este mundo, lo hizo sin riquezas acumuladas, pero con una herencia eterna. En su tumba no pusieron fechas ni títulos, solo una frase sencilla, escrita por Rosa: «Aquí descansa un hombre que confió en Dios cuando solo tenía piedras». Y así, la historia se sigue contando, porque la justicia puede tardar, pero nunca llega tarde. Si esta historia tocó tu corazón, no pases de largo. Suscríbete y activa la campanita. Cada historia que compartimos es un recordatorio de que Dios ve, Dios escucha y Dios levanta a los que fueron humillados. Nos vemos en la próxima historia. Aquí, donde la fe siempre tiene la última palabra.